Para esta sección de elasticidades es muy importante que revises los videos de ejercicios que estamos haciendo, donde dejamos todos los tipos típicos de ejercicios que puedan venirte en el examen. Pero hay un tipo de ejercicios que es muy particular, que vale la pena que tenga su propia explicación en uno de estos videos. Vamos a primero ver cómo se resuelve en general y luego hacer un ejemplo en este video. Entonces, lo que nos dice este tema de elasticidades es que para cualquier curva de demanda que tenga pendiente negativa, esta curva de demanda se podría ver así. Bueno, esa curva de demanda va a tener tres características que van a ver en ecos más avanzadas por qué son así y que igual y en este eco conviene un poco más que nos lo aprendamos en lugar de tratar de entender por qué, porque no tenemos las bases de cálculo. Entonces, la primera característica que va a tener esta curva de demanda con pendiente negativa y que todas las demás van a tener es que va a tener tres segmentos de su elasticidad precio propio. Además, recuerda que además de que las curvas tienen una elasticidad en general que depende de qué tan acostadas o qué tan paradas estén, también tienen una elasticidad en cada uno de sus puntos. Y para sacarla sacábamos la fórmula de elasticidad punto que vimos en el otro video. Bueno, pues esta línea, además de tener su elasticidad en general, que es de qué tan parada o acostada está, tiene segmentos de qué tan elástica es dependiendo en qué punto estés parado. En el punto donde crucen el eje de las Y's, la elasticidad precio propio de la demanda en valor absoluto va a valer infinito. La elasticidad precio propio de la demanda en valor absoluto en el punto donde crucen el eje de las cantidades va a valer 0. Y justo a la mitad de la demanda va a valer esa elasticidad en valor absoluto 1. La idea es que esa elasticidad va subiendo. Aquí podría haber valido 0, aquí punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 49, más que 1, etc. Entonces nos damos cuenta que tiene tres segmentos. Tiene por un lado el segmento donde la elasticidad está entre 0 y 1 y sabemos que si la elasticidad es menor que 1 es inelástica, entonces por eso decimos que este segmento es el segmento inelástico. Tiene el otro segmento donde la elasticidad vale más que 1 y menos que infinito. Sabíamos que si la elasticidad en valor absoluto o la elasticidad en general vale más que 1, pues es elástica. Por lo tanto, todo ese segmento de ahí es el segmento elástico. Y el cacho solo es un puntito, que es donde vale exactamente 1, pues es el punto donde es unitaria. Esa es la primera cosa que nos tenemos que aprender de todas las curvas de demanda, en este caso específico de aplicación de elasticidades. La segunda cosa que nos tenemos que aprender es que de esta línea de demanda siempre sale otra línea de la misma ordenada al origen, pero que tiene el doble de pendiente. Esa línea lo que representa es el ingreso marginal del productor. ¿Cuánto le entra de lana al productor por cada unidad que está vendiendo? Al bajar el doble de rápido, pues va a cortar justo en la mitad de acá, que justamente se corresponde con esta mitad de aquí arriba. Cortan en el mismo lugar. Ahí es donde el ingreso marginal es 0. Fíjense que antes el ingreso marginal era positivo y después de ahí ya está por debajo del eje de las Y's, ya es negativo el ingreso marginal. Esa es la segunda cosa que te tienes que aprender. Y la tercera es que a esta gráfica está asociada una nueva gráfica que está midiendo el ingreso total del productor dependiendo de qué cantidad va vendiendo. La idea es que siempre que el ingreso marginal es positivo, pues lo que le entra al productor por cada unidad, acuérdate que eso significa la palabra marginal, es positivo, pero vemos que cada vez menos, porque va bajando. Entonces le entra lana, pero conforme vende más, cada vez le va entrando menos lana porque el ingreso marginal, lo que le entra por cada unidad, cada vez es menor hasta llegar a 0. ¿Cómo se va a ver eso representado? Pues ponemos una línea para indicar exactamente dónde está esta mitad de esta gráfica en la gráfica de abajo, por eso es importante que estén alineadas, y nos damos cuenta que el ingreso total va a ir subiendo, pero cada vez menos, porque cada vez le aporta menos ingreso a las unidades, el ingreso marginal es decreciente, hasta llegar a su máximo, donde el ingreso marginal es igual a 0, y ahí topa, ahí fue el máximo. Y de ahí en adelante el ingreso marginal es negativo. Es decir, en lugar de aportar al ingreso total, le empieza a restar. Entonces empieza a decrecer y se ve de esta forma, como una montañita.
Ahora, ¿de qué nos sirven estas tres cosas que nos tuvimos que aprender? Que repasando muy rápido, ¿cuáles fueron? Una, que la demanda tiene tres segmentos, un segmento elástico, otro segmento inelástico y un segmento unitario. Dos, que hay una línea de ingreso marginal que tiene la misma ordenada al origen que la demanda, pero el doble dependiente y que va bajando así. Y tres, que todo esto está asociado a una gráfica del ingreso total del productor. Ahora, repito, ¿para qué nos servía esto? Pues para este tipo de ejercicios. Imagínate que el problema te dice lo siguiente. La curva de oferta es de esta forma, esta línea azul que estoy dibujando acá. Si esa fuera la curva de oferta, el equilibrio sería donde choca la oferta y la demanda, este sería el precio de equilibrio y esta de acá sería la cantidad de equilibrio. Te podrían preguntar, oye, ¿cómo es la elasticidad precio propio de la demanda? Pues tú nada más tienes que ver si el punto de equilibrio está más allá de la mitad o está antes de la mitad. ¿Cómo sabes dónde es la mitad? Pues bueno, por ejemplo, si esto fuera 100, pues la mitad de la altura, que es acá, donde cruza aquí, sería 50. Y si esto fuera 40, la mitad sería 20. Si te dijeran, ¿qué crees? El precio de equilibrio fue 30 y la cantidad también fue 30, tú sabes que estás en un punto por debajo de la mitad, entonces estás acá, estás en la sección inelástica. Entonces, por un lado, sabes que en el equilibrio, la elasticidad de la demanda respecto a su propio precio, ya sabes que es menor a 1 en ese punto específico que te están diciendo. Otra cosa que sabrías es que en ese punto, si lo sustituyeras esta cantidad en la línea de ingreso marginal, que sería llegarlo a chocar con la recta, el ingreso marginal estaría abajo del eje de las Y's y entonces sería negativo. Entonces podríamos decir, ingreso marginal es negativo, es menor a 0. Y otra cosa que podríamos decir es que en ese punto estaríamos en este punto del ingreso total. Sabiendo eso, que en esa cantidad ganas eso en total como productor, tú podrías decir, bueno, a ver, ¿qué consejo, y es lo que te van a preguntar, qué consejo le das al productor para que gane más lana? Pues bueno, lo que tú tienes que hacer ahí, la lógica es, ¿qué tienes que hacer para llegar al máximo del ingreso total? Lo que tienes que hacer es dar este salto de aquí a acá y ponerte justo aquí. ¿Cómo haces eso? Pues tú tienes que o reducir la cantidad o bajar el precio. Y eso es todo. Nada más te van a decir, oye, ¿qué crees? Este es el precio y esta es la cantidad de equilibrio. Te van a dar elementos para saber si estás por arriba o por abajo de la mitad de la demanda y te van a decir qué recomendación le das al productor. Y tú nada más tienes que ver que te regreses al punto de la montaña en caso de que ya te pasaste, o si hubieras estado antes, que siguieras avanzando hasta llegar al punto de la montaña. Veamos cómo se vería si la oferta no hubiera cruzado ahí, sino que hubiera cruzado así, con este lado amarillo. Si hubiera cruzado con ese lado amarillo, pues entonces tu precio de equilibrio hubiera sido este y tu cantidad de equilibrio hubiera sido esta. Ahí tú estarías en este punto del ingreso total. ¿Qué recomendación le harías al productor? Pues bueno, tienes que seguir subiendo la montañita hasta llegar acá. Y para hacer eso, ¿qué tendrías que hacer? Pues tendrías o que crecer tu cantidad o decrecer tu precio hasta llegar a la mitad. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de todo esto? Bueno, si tú estás en la sección elástica, es decir, tu punto está por arriba de la mitad de la demanda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si estabas arriba de la mitad de la demanda, tienes que o bajar tu precio o subir tu cantidad. Bajar tu precio o subir cantidad. Si estás en la sección unitaria, que es justo a la mitad, ¿qué tendrías que hacer? Pues si estás justo a la mitad, ya estás en el punto máximo. Entonces, si ya estás en el punto máximo, no tienes que hacer nada. Y si estuvieras en el caso donde estás en la sección inelástica, es decir, estás abajo de la mitad, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? En este caso estábamos abajo de la mitad, teníamos que o bajar la cantidad o subir el precio. Entonces es bajar cantidad o subir el precio. Y así es como se resolvería. Ya vimos el caso general, ahora vamos a ver nada más una aplicación para que todo esto cuadre.